Hola, ¿qué tal alumnos? Nuevamente sean bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión veremos el modelo matemático de la función polinomial de grado 3. Empezamos. La ecuación general es f de x igual a x cúbica más bx cuadrada más cx más d, con a diferente de 0. El coeficiente cúbico no puede ser igual a 0 porque todo número multiplicado por 0 se hace 0. Entonces aquí se anularía y nos quedaría una función de grado 2 o de grado 1 o constante, ¿sí? Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es que la función de grado 3 puede ausentarse de cualquiera de estos tres términos finales, del coeficiente cuadrático, del coeficiente lineal o de la constante. Puede no contenerlos, puede contener dos de ellos, uno de ellos o ninguno de ellos. ¿Cómo lo podemos observar aquí en estas dos ecuaciones? En la primera podemos ver que es una ecuación de grado 3, pero no tenemos el término constante, no existe la d. Podemos ver en la otra ecuación, aquí la tenemos abajo, g de x es igual a x cúbica más x cuadrada más 4, donde está ausente cx, que en este caso es el término lineal. Entonces puede ausentarse uno de ellos. No se puede ausentar el término cúbico porque entonces no sería una función de grado 3. Y bueno, a esta función también se le llama función cúbica. Veamos el análisis. La gráfica tiene intersección con el eje Y en 0, d. Esto lo llamábamos la ordenada en el origen. El último valor es el que me dice dónde toca el eje de las Y. Como aquí se ausenta en el primer ejemplo, pues es como si tuviéramos más 0. Entonces quiere decir que el término constante es 0 y es donde va a tocar precisamente el eje de las Y. En la segunda ecuación tenemos que el término constante es 4, entonces la ordenada en el origen es 4 y es donde toca el eje de las Y. Ahora dice, si el valor de a, en este caso el coeficiente cúbico, es mayor a 0, o sea positivo, la función va de abajo del eje x, lo cruza y continúa arriba del eje x. Esta función que tenemos acá, la de g de x igual a x cúbica más x cuadrada más 4, pues aquí tenemos el coeficiente que es el 1, que no está escrito, pero hay un 1 y es positivo. Entonces vamos a tener que parte la gráfica de abajo del eje x, cruza el eje x y continúa en la parte de arriba del eje x. Esa sería entonces la forma que debe tener la trayectoria, la gráfica, cuando el valor del coeficiente cúbico es positivo. Y bueno, si tenemos que si el coeficiente cúbico es negativo, en este caso a menor a 0, la función empieza arriba del eje x, lo cruza y termina abajo del eje x. En el caso contrario, aquí tenemos una ecuación con un coeficiente cúbico negativo, entonces vamos a tener que empieza de arriba del eje x, sigue su trayectoria, lo corta el eje x y continúa abajo del eje x. Entonces, esas son las dos formas que va a contener este signo. Me va a decir a dónde empieza y dónde continúa, dependiendo del signo que tiene. Bueno, siguiente inciso. El número máximo de intersecciones con el eje x, que nosotros la conocíamos como raíces, es de 3. Puede tocarlo en dos puntos al eje de las x, lo puede tocar en un punto o lo puede tocar en 3 puntos. Entonces vamos a tener ese tipo de raíces, una raíz, dos raíces o tres raíces. Y las raíces solamente las vamos a obtener por factorización. Existen algunos métodos para poder encontrar las raíces que más adelante veremos, pero las que vamos a poner en los ejemplos van a ser por factorización. Inciso E. Por tabulación se obtiene la gráfica. Para poder graficar, lo más usual en este tipo de gráficas, como ya son coeficientes más altos, vamos a tener que realizarlo por medio de una tabulación para poder obtener su bosquejo de la gráfica. Y bueno, veamos el ejemplo número 1. Analizar y graficar la función f de x es igual a x cúbica más 2. Y bueno, tenemos entonces nuestro análisis. La gráfica corta el eje y en 0,2. Aquí tenemos el término constante, que es la ordenada en el origen, y va a tocar al eje de las y en 0,2.
Y podemos observar que el coeficiente cúbico pues es mayor a 0, es decir, es positivo. Por lo tanto, la gráfica va de abajo del eje X, parte de abajo del eje X, lo va a cruzar y va a continuar arriba del eje X. Inciso C. Hacemos el despeje para determinar sus raíces. Tenemos x cúbica más 2, lo igualamos a 0, despejamos la x cúbica, como es positivo el 2, pasa del otro lado negativo. Para eliminar el cubo, pues lo sacamos eliminamos con una raíz del mismo orden, es decir, con una raíz cúbica. Entonces se elimina la raíz cúbica con x cúbica y nos queda x solita. Y del otro lado, pues tenemos la raíz cúbica de menos 2. Sacando la raíz cúbica de menos 2 es menos 1.25. Entonces vamos a tener que solamente va a tener una raíz, x es 1.25 o x es igual a la raíz cúbica de menos 2. Son equivalentes los valores, entonces tenemos que tiene una raíz precisamente en la raíz cúbica de menos 2, 0. Esa sería la coordenada. Y bueno, para graficar pues lo hacemos por tabulación. Tenemos aquí la función, hacemos una tabla de valores, estos valores pues nosotros se los asignamos. Yo aquí en este caso ocupé un rango de menos 3 a 3. Y bueno, aquí tendríamos nuestro rango en esta partecita, estaría más o menos de menos 3 a 3. Y haciendo las cuentas, aquí tendríamos menos 3 al cubo, sumándole 2 nos dan 25 negativos. Entonces nuestro primer punto sería el menos 3 con 25 negativos, que sería el punto que estaría aquí. Después tenemos menos 2, aquí evaluamos cuando x vale menos 2, aquí tendríamos entonces menos 2 elevado al cubo, recordando que un negativo multiplicado 3 veces, pues tendríamos menos por menos por menos, y menos por menos es más, por otro menos me da negativo. Entonces tendríamos, en este caso, sería un 2 por 2, 4, por otros 2 son 8, 8 negativos más 6, pues nos quedan menos 6. Entonces así es como tendríamos aquí el valor cuando vale menos 2, la y toma el valor de menos 6 y esta sería la coordenada. Con menos 1 nuevamente hacemos las cuentas y nos da 1 positivo, entonces tendríamos menos 1 con 1 positivo, aquí estaría la coordenada. 1 con 3, aquí estaría la otra, 2 con 10, aquí estaría, y 3 con 29. Entonces cada uno de estos valores los sustituimos aquí y hacemos las operaciones y vamos obteniendo los valores de y para ubicar las coordenadas. Y bueno, ya ubicando nuestra raíz pues ya la habíamos determinado, que era la raíz cúbica de menos 2, aquí tenemos 1.25 negativo, y tenemos aquí la ordenada en el origen, que es 2. Con toda esta información, pues ya hacemos nuestro bosquejo de la gráfica uniendo los puntos que hemos determinado. Y este viene siendo nuestro primer ejemplo.